Comenzaremos a presentar una actividad muy dinámica para desarrollar con nuestros estudiantes en el aula de clases, que se denomina juegos de probabilidad. ¿Cuál es el objetivo? Aplicar los conceptos de probabilidad de eventos aleatorios en un juego de azar y elaborar una distribución de probabilidad. Bien, ¿de qué se trata el experimento? El experimento se trata de se lanza un par de dados normales y se observa el lado superior. Luego se suman los puntos de ambos dados y se les pregunta a los estudiantes cuál creen ellos que será la suma de puntos con más probabilidad de salir. Bien, ¿qué haremos en esta actividad? Primero, confeccionar un dado de papel con papel de construcción de diferentes colores. Diseñar en una hoja de papel una cuadrícula de dimensión 15 centímetros por 13 centímetros. Para ello deberán colocar en la primera fila, de abajo hacia arriba, en la cuadrícula, la numeración del 1 al 12 y este eje se titulará suma de dados. Por otro lado, la primera columna de izquierda a derecha se enumerará de abajo hacia arriba con los números del 1 al 10. Este eje se denominará frecuencia. Luego que los dados están elaborados, se deberán conformar equipos de 2 estudiantes, cada uno con su dado. Luego, cada estudiante, de manera intuitiva, indicará cuál es la suma de los dados que considera que logrará salir más veces, es decir, que tendrá más probabilidad de llegar a la meta. En este sentido, los estudiantes estarán planteando el evento, la suma de los dados que saldrá con mayor frecuencia, pues la que corresponde al número que ellos hayan elegido o a la suma de los dados que hayan elegido. En cada lanzamiento se deberán sumar los puntos de ambos dados y marcar con X la casilla correspondiente a la suma observada en los dados. El primer número de la suma de los dados que llegue a la meta terminará el juego. Luego de concluir el juego, cada equipo deberá presentar una tabla de distribución de frecuencia de su experimento que resuma la totalidad de los lanzamientos realizados y luego cada equipo analizará los resultados y deberá explicar las posibilidades de cada resultado de la suma de los dados, presentar sus análisis en un informe con su respectiva gráfica. Para esta actividad necesitamos los siguientes materiales: papel de construcción de diferentes colores, tijera, pegamento blanco, goma o cintas adhesivas, marcadores, hoja de papel blanco, también pueden ser cuadriculadas, y el molde de una figura de un cubo, tal como se ve en este ejemplo. Bien, vamos a presentar una de las experiencias en clase. Esta actividad se realizó con nuestros estudiantes del curso de probabilidad y estadística. Aquí vemos a las chicas recortando ya el molde del cubo que habían dibujado previamente en el papel de construcción. Luego que los estudiantes recortaron o terminaron de recortar la figura, armaron el cubo y luego le marcaron los puntos al dado en cada lado, tal como se ve en la imagen y se ve al chico acá marcando los puntos. Aquí podemos verlo con mayor claridad. Luego que marcaban los puntos en su dado, tenían que a la vez tener la cuadrícula o elaborar la cuadrícula tal como se dio en las indicaciones. Y aquí vemos el ejemplo. Vemos la numeración en lo que llamamos eje X en el semiplano y le hemos denominado a este eje suma de dados. Obviamente la suma de los dados iniciaría en 2. Sin embargo, por cuestión de mantener una escala uniforme, pues comenzamos del 1. Y en la frecuencia hemos enumerado del 1 al 10, puesto que el juego terminará cuando la primera suma de dados llegue a una frecuencia de 10. Bien, empieza el juego. ¿Quién ganará?
En primer lugar, antes de comenzar el lanzamiento de los dados, cada uno de los chicos debía de manera intuitiva indicar cuál era la suma de los dados que consideraba llegaría a la meta primero. En este caso tenemos que un chico anotó el 8, el otro anotó el 5. Bien, empieza el juego. Aquí vemos los puntos, 6 y 2, un total de 8. Aquí los chicos iban anotando cada una de las salidas, de las sumas de los dados. Al finalizar el juego, observaron que el que llegó más rápido o tuvo la mayor frecuencia fue el número 7, es decir, donde la suma de los dados nos totalizaba 7. Ahí terminó el juego y vemos la forma de la distribución de las frecuencias para este evento que se planteó como la suma de los dados. Aquí viene entonces lo que sería la inducción por parte de nosotros como docentes, donde los motivamos a razonar por qué ganó el 7. Es importante resaltar que a todos los equipos les ocurrió lo mismo y eso tiene su explicación. Ahora, les tocaba a ellos sustentar la respuesta de lo que habían formulado como la respuesta de por qué ganó el 7. Y estos resultados los debían presentar en un informe. Bien, luego de darle un momento, unos minutos, para que ellos hicieran su razonamiento, podríamos entonces concluir junto con ellos, ver cómo quedaba su distribución de frecuencias para el lanzamiento dado. En el ejemplo que estábamos viendo, los chicos realizaron un total de 50 lanzamientos. Y vemos aquí que el 7 tuvo un total de 10 veces que la frecuencia en las repeticiones del experimento. Y vemos acá que el 12 solamente salió 2 veces, el 2 salió una vez y vemos acá las frecuencias relativas. Acá vemos entonces la justificación de las combinaciones de dados que nos daba el mayor número, las mayores posibilidades de que saliera el 7, ¿verdad? Entonces vemos que el 7 tiene más combinaciones posibles que, por ejemplo, el 2, que tiene solamente una combinación posible, que sería el 1 y el 1, y en el caso del 12, que sería el 6 y el 6. Bien, después de haberlos ayudado en este razonamiento, concluimos entonces para que ellos completen su informe escrito. Bien, queremos darle las gracias a mis estudiantes del curso de Probabilidad Estadística de la carrera de Ingeniería Industrial, Auditoría y Gestión de Procesos de la Universidad de Panamá, del primer ciclo de 2015.